Bienvenidos otra vez. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las presentaciones con diapositivas. El objetivo pues es aprender a hacer presentaciones con diapositivas para nuestros trabajos académicos y no solamente la parte técnica, sino qué consideraciones debemos tener al momento de hacerlas. Primero lo primero, vamos a comenzar entonces recordando que hay una serie de normas básicas que debemos seguir al momento de elaborar diapositivas. Esto es con el fin de que nuestras diapositivas sirvan para lo que están hechas, que es simplemente para ser un auxiliar de nuestra presentación, no para reemplazarnos en la presentación. Entonces, nosotros vamos a pretender en la diapositiva no usar colores estridentes. Los colores deben propiciar una lectura cómoda y rápida. Es decir, la idea es que la persona que está presenciando su exposición pueda rápidamente identificarse o identificar de qué trata el tema, pueda distinguir rápidamente lo que son las letras del fondo, etc. El texto de cada diapositiva se pretende que sea poco, debe ser claro, conciso, grande y legible, con el fin de que sea muy didáctico. Recuerden que no tenemos que hacer que el espectador de nuestra exposición se dedique a leer, para eso estamos nosotros hablando al frente. Entonces deben ser unas indicaciones muy concisas, muy breves y muy claras. Se prefiere el uso de imágenes con muy poco texto. Obviamente, si yo mejor pongo una imagen, un cuadro sinóptico, etcétera, va a ser una exposición muchísimo más efectiva, ya que me concentraré yo en ser quien da las explicaciones apoyado de la imagen que vaya en la diapositiva. Es necesario también planificar el uso de clics para avanzar, que este uso de clics esté limitado solo a momentos claves. Es decir, un error frecuente suele ser que por darle un mayor dinamismo a mi diapositiva, le comienzo a dar animaciones en las cuales tengo que estar haciendo clic o pasando siguiente a cada rato, lo que se convierte en algo tedioso, algo que no es bonito al momento de dar una presentación. Tenemos que evitar también la saturación. ¿Qué significa? Muchos objetos, demasiadas cosas. A veces por pretender que nuestra diapositiva sea muy llamativa, tenemos la tendencia a llenarla de cosas y por no decir, por ejemplo, si somos fanáticos de algún artista o de alguna tendencia cultural, comenzamos a poner también cositas por aquí pensando que estamos adornando, cuando la verdad para una exposición académica efectiva se prefiere los conceptos minimalistas. En este caso se maneja esta teoría de que menos es más, si es lo que se entiende, ¿no? Bueno, estas son las normas más básicas que nosotros vamos a respetar dentro de lo que esta sesión se refiere. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Lo primero es lo primero. Vamos entonces a abrir PowerPoint. Con la combinación de teclas Windows R yo puedo solicitar la ventana ejecutar de Windows y puedo hacer directamente con el comando PowerPoint que me abrirá PowerPoint de cualquier sitio donde esté y así me evito estarlo buscando en toda la computadora. Una vez que tenemos abierto PowerPoint, nos permite iniciar directamente con un diseño. Esta vez, por fines didácticos, voy a empezar con una presentación en blanco. La presentación en blanco ya me da una diapositiva prediseñada que sería la de inicio, donde me dice ponga un título aquí y un subtítulo. Mi recomendación es empezar directamente ya con un diseño que es el mismo que nos ofrece al principio y de esa manera pues voy a saber dónde debo ir colocando las cosas de acuerdo a la estética del mismo diseño. Voy a escoger uno de estos diseños, por ejemplo, uno que me parezca adecuado al tema que vamos a elegir, es este. Para ilustrar este tema voy a comenzar con una temática, voy a hacer como que estoy diseñando una típica diapositiva para una exposición, digamos que el profesor nos ha encargado acerca de la computadora y en que se divide específicamente en hardware y software. Entonces, mi diapositiva podría ser el título general de mi presentación, el computador. Autor Luis Ed Sánchez. Perfecto. Tenemos que comprender una cosa en primer lugar. La presentación es toda la secuencia de diapositivas. Yo podría tener aquí, si ustedes ven en el lado de acá, se van a ir guardando las diapositivas. La presentación es toda la secuencia de diapositivas, que podría tener 30, 50, 10, depende de la extensión que vaya a hacer a mi presentación. Ahora bien, una diapositiva pues será una pantalla haciendo una analogía, sería una hoja dentro de mi presentación.
Es decir, esto es una diapositiva, el recuadro donde yo voy a trabajar. A su vez, la diapositiva está compuesto por elementos. En este caso puedo distinguir dos elementos claramente identificables, ¿no es cierto? El título y la parte de abajo del título donde he puesto el nombre. Bien, una vez que hacemos eso, ¿cómo hacemos para agregar la siguiente diapositiva? En el menú de inicio estamos trabajando con PowerPoint, pero vamos a tratar de manejar unos conceptos que sean aplicables a cualquier programa de presentación de diapositivas. Hago énfasis en que es un programa de presentación de diapositivas porque también existen otros programas de presentación, como por ejemplo de recorrido de cartel, como ustedes lo encontrarán en Prezi.com. Bien, vamos a agregar entonces una nueva diapositiva. Aquí vemos que nos ofrece directamente en el menú de inicio, ya que estamos trabajando en PowerPoint, la opción de nueva diapositiva. Si agregamos nueva diapositiva, va a poner la diapositiva que por default tiene escogida como el diseño que se va a utilizar. Sin embargo, yo puedo analizar todos los diseños que puedo escoger. Estos cuadritos de aquí me dicen, por ejemplo, solo el título, que ahí iría un título y me deja el resto para que ponga lo que yo guste. En este caso vamos a poner una diapositiva en blanco. ¿Por qué? Lo primero que quiero hacer entonces aquí es presentar el concepto de computadora. Entonces, como ustedes verán, está totalmente en blanco. Por más que yo haga clic, no se puede escribir en ningún lado. Yo necesito insertar los elementos con los que voy a trabajar. En este caso yo quiero un cuadro de texto. El cuadro de texto me hace el cursor de esta manera como inserción de texto. Yo lo voy a colocar y me permite pues escribir. En esta parte voy a simplemente redactar el concepto de como computadora. La computadora es pues una máquina electrónica. Vamos a ver, es una máquina electrónica. Ya, vamos a que se escriba por arte de magia con una pequeña pausa. Y ya está, escrito. Entonces, como vemos es un concepto típico de una computadora. Lo siguiente pues es adaptarlo. Más o menos tengo la idea en la cabeza de cómo quiero que quede diseñada la diapositiva. Ahora bien, esto de aquí debe estar cumpliendo las normas que hemos estado diciendo. El texto de la diapositiva debe ser poco claro, no usar colores estridentes, tiene que distinguirse claramente del fondo, etcétera. A lo mejor no se distingue lo suficientemente claro. Entonces yo voy a aumentar tanto el tamaño como el contraste o la distinción de las letras, simplemente pues agrandando hasta un tamaño que me parezca adecuado, ya que la diapositiva se va a concentrar solamente en lo que es el concepto de computadora. Además le puedo aplicar, como se trata de un gráfico, esto es igual que en cualquier programa Office, tiene las mismas opciones para los mismos tipos de elementos. Vamos a aplicar este formato de aquí, de los diseños preestablecidos. Obviamente también yo puedo hacer mis propios diseños si tengo el tiempo suficiente y las ganas de que tenga una mejor presentación. Ok, tenemos esto aquí. Ahora, lo que se aconseja y es lo que se recomienda, siempre acompañar de imágenes porque queremos que nuestra presentación sea vistosa. También le doy un toque artístico, por decirlo así, inclinándolo desde la parte de acá arriba, como ustedes pueden ver. Y lo que necesito es una imagen. Puedo buscar una imagen en Google Imágenes, encontrarla, copiarla y pegarla, pero también aquí me presenta una herramienta que me puede buscar imágenes en línea. Vamos a utilizarla ya que estamos haciéndolo en el programa. Entonces, esta herramienta me va a permitir buscar una imagen con una palabra clave. Por ejemplo, si yo busco computadora, vamos a ver qué imágenes me saca. Yo simplemente computador, ok, y tengo imágenes como, veamos, una que me agrade. Podría ser esta de aquí, la que salió primerito. Me parece ideal que en representación de las computadoras poner una laptop. Vamos a insertar entonces una laptop. En primer lugar no tiene como un ángulo adecuado, yo le puedo voltear el ángulo, si ven, de esta manera. En segundo lugar, ¿qué otro error vemos aquí? Pues este fondo blanco está como que no está adecuado, ¿no? Vamos a utilizar entonces esta opción de formato
como siempre se activa una nueva barra dependiendo del elemento que yo elija. Vamos aquí a utilizar la opción quitar fondo. Como sabrán, la opción quitar fondo me va a quitar todas las partes que se pongan en ese color lila o morado y automáticamente va a mostrar las partes que no. Por ejemplo, aquí yo puedo trabajar de esta manera para decir solo esta parte quiero que me presente. Una vez que lo tengo hecho, pues pongo mantener cambios y ya tengo quitado el fondo. Tal vez quiera agregarle cosas como una sombra, puedo ir a efectos de imágenes y le voy a agregar una sombra. Voy a poner opciones de sombra para personalizar y voy a poner que sea una sombra que tenga una mayor distancia. Voy a modificarle el ángulo y tal vez hacerle un desenfoque un poquito más difuminado, con lo que tendré pues una mejor apariencia. Listo. Básicamente he terminado con mi primera diapositiva y me sirve para presentar el primer detalle. Lo siguiente que queríamos lograr con nuestra diapositiva o con esta diapositiva es la división entre hardware y software. Entonces voy a agregar una nueva diapositiva, podría ser esta vez solo con el título, donde le voy a poner se divide en. No me gusta la ubicación del título, fácilmente lo puedo cambiar en la parte de acá arriba. Listo. Y también puedo insertar otro tipo de elementos como por ejemplo WordArt. En WordArt puedo colocar un título como este para escribir hardware. Tengo aquí hardware, hago una copia de exactamente el mismo estilo, todo lo demás, así ahorro un poco de tiempo, y la contraparte sería el software. Listo. Bueno, hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa para mostrar algunas características de lo que estoy haciendo. En primer lugar, ya he comenzado mi presentación con diapositivas. Tengo hasta el momento 3 diapositivas. Estas diapositivas se van a presentar en secuencia. Ahora, ¿cómo inicio esta presentación para revisar cómo me está quedando? Pues la tecla en el teclado para iniciar es la tecla F5. Si yo presiono la tecla F5, la presentación comienza de inmediato y puedo avanzar con el clic, haciendo clic con el ratón o bien con las teclas del cursor adelante y atrás, retrocedo y navego por lo que es la presentación. También si muevo el ratón puedes ver una barra de presentación que sale en la parte inferior izquierda. Con la tecla escape regreso otra vez acá. También puedo utilizar este icono que ustedes están viendo, sigan por favor el ratón, este icono que está aquí para iniciar la presentación y también este icono de acá que es el más utilizado para iniciar la presentación. Puedo utilizar ciertas combinaciones como por ejemplo de teclas, como por ejemplo si presiono Shift F5 me va a iniciar la presentación inmediatamente desde la diapositiva que tengo seleccionada. Ahora bien, una vez que hemos visto cómo iniciar la presentación, veamos cómo está, pues como la ven ustedes allí. Simplemente va pasando una diapositiva tras otra de una forma, digámoslo así, muy aburrida, muy básica. ¿Cómo hacemos para mejorar un poquito esta presentación? Bueno, tenemos dos cosas que debemos manejar en los programas de presentaciones, que son las transiciones por un lado y las animaciones. Las transiciones es cuando se cambia de una diapositiva a la otra. Es decir, yo paso desde una diapositiva hasta la otra, a eso le denomino transición. Mientras que la animación es cuando yo hago movimientos o animaciones de los elementos individuales dentro de una misma diapositiva. Veamos primeramente el asunto con las transiciones. Me voy al menú transiciones y allí encuentro una serie de transiciones que se pueden aplicar. Voy a escoger una transición, por ejemplo, cambiar, la cual me dará el efecto, una vista previa de cómo es el efecto. ¿Qué más puedo hacer con estas transiciones? Pues tengo opciones de efectos donde yo puedo personalizar cada transición, puedo añadirle un sonido, puedo ponerle una duración. Ahora, en esta parte de avance de la diapositiva veo que está configurado para hacer clic con el mouse. O yo también lo puedo configurar para que después de un cierto tiempo avance automáticamente. Ahora la pregunta, ¿cuál de estas opciones es adecuada para una presentación académica, para presentar un tema de exposición? Pues es mejor dejar que las diapositivas se pasen con un clic,
porque no sabemos exactamente a qué ritmo podemos estar dando nuestra exposición y no queremos que la diapositiva se vaya solita hacia adelante y nos deje con la palabra en la boca. ¿Cuándo ponemos entonces estas opciones para que pasen solito como si fuera una película? Cuando hacemos nuestra diapositiva, digamos, para amenizar un matrimonio, un evento especial, un número especial en un matrimonio, una quinceañera, etcétera, donde queremos hacer un recuento de las vivencias y ponemos fotografías que van pasándose una detrás de la otra y con mensajes especiales, etcétera. Entonces allí sí nos puede interesar que las diapositivas se van pasando solo como una película. En este caso no, así que le vamos a dejar. Lo que sí voy a hacer es que yo podría ir por cada diapositiva eligiendo una transición, pero no quiero, vamos a perder tiempo con eso, así que voy a poner este botón que dice aplicar a todo, de tal forma que en este momento se acaba de aplicar a todas las diapositivas esta opción. Veamos, voy a pulsar F5 e inicia la presentación. Cuando hago avanzar, se cambia a la siguiente diapositiva con el efecto que le he elegido. Muy bien. Pero además, hay que ver que puede ser que quiera animar esto, darle un mayor dinamismo, animando a cada uno de los elementos. Para esto es la ficha animaciones. La ficha animaciones me presenta 3 tipos o 4 tipos más bien de animaciones básicos, de los cuales vamos a explorar 3. Entrada, énfasis, salir y también hay trayectoria de la animación. Esta trayectoria de la animación es para cuando, por ejemplo, queremos hacer que un elemento recorra un cierto trayecto y no solamente haga un deslizamiento simple. Eso no lo vamos a utilizar por efectos de tiempo, pero sí vamos a ver un poco lo que es entrada, énfasis y salir. ¿Cuándo se utiliza? Entrada quiere decir, o la vamos a utilizar cuando queramos que un elemento haga su entrada a escena, es decir, el inicio de la presentación del elemento. Si en medio de la presentación queremos resaltar un elemento, le vamos a poner énfasis, es decir, en este caso el elemento ya está en la diapositiva, pero queremos que resalte. Por último, si necesitamos que el elemento se vaya para darle paso a otro, o simplemente queremos que el elemento haga una gran salida antes de pasar a la siguiente diapositiva, le podemos poner un efecto de salida. Ahora bien, si vemos que podemos poner los efectos o las animaciones directamente de este cuadro, tiene una desventaja hacerlo desde aquí. Es que si, por ejemplo, le quiere dar un efecto de entrada y luego un efecto de énfasis, si lo hace por esta vía, el efecto de énfasis va a reemplazar al de entrada y lo va a eliminar. No tendremos los efectos adecuados. Por eso nos vamos a acostumbrar mejor a agregar las animaciones desde este botón de acá, que estas sí las va agregando 1 o 2 o 3 animaciones encima del mismo elemento. Por ejemplo, voy a elegir el elemento, en este caso la etiqueta del computador, y le voy a agregar una animación que sería desvanecer. Ahí tengo. Y luego al siguiente elemento otra animación que sería rebote. Perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? Pues se ha añadido una y otra animación. Ahora, se preguntarán, ¿qué es este numerito que sale aquí? Podría pensarse que es el orden simplemente, pero no es el orden, aunque sí está de acuerdo al orden, pero no es el orden exactamente, sino esto de aquí hace ver el número de clics o de siguientes que debo dar para que ocurra eso. Por ejemplo, aquí me está diciendo, al primer clic va a entrar esto, al segundo clic va a entrar lo de acá. Veamos cómo funcionaría. He comenzado la presentación y como ustedes pueden ver no hay nada aquí. Está esperando a que yo haga el primer siguiente o clic para recién aparecer el primer elemento. Al segundo clic aparecería el siguiente elemento. Eso tiene que ver con la recomendación que hacíamos hace un momento de planificar el uso de clics. Y pues no está bien que tengamos que estar dando clic a cada rato. ¿Cómo arreglamos eso? Simplemente escogemos la etiqueta que me señala el número clic que voy a dar y en la parte de acá de animaciones puedo ver las opciones de configuración de la animación. En este caso me dice claramente al hacer clic, pero también tengo otras opciones como con la anterior y después de la anterior. Con la anterior hará que se mueva al mismo tiempo que la animación anterior, mientras que después primero pasará la animación anterior y luego la que viene a continuación, o sea esta. En este caso
Después del anterior quiere decir que después de que haya terminado la transición, ya que es la primera, ahí recién se efectuará esta animación. Por lo tanto, pongo después del anterior. Lo mismo voy a hacer para la de acá. Después de la anterior. Listo. Ustedes se darán cuenta que sale el número 0. Esto significa que voy a necesitar 0 clics para que esto suceda. Veamos cómo está funcionando. Entonces, sin hacer absolutamente ningún clic, sale la una y después de la anterior, la siguiente. Listo. Aprovecho para cambiar el nombre, que está mal aquí, el apellido más bien. Muy bien. Ahora, hagamos lo mismo pero un poco más rápido con estos elementos. Voy a agregar la animación aquí. Podría ser un desvanecer y un desplazar hacia arriba. Y tengo, bueno, se puso acá, se pusieron dos animaciones. Voy a eliminar una. Simplemente con suprimir, la tecla suprimir la eliminé porque no seleccioné bien el objeto. Ahora sí, a le voy a poner desplazar hacia arriba. Y a continuación, pues, supongamos que tenemos muchos elementos. Para no estar haciendo uno por uno, yo puedo elegir uno, mantener presionada la tecla control y elijo el otro. Y de esa manera puedo aplicar a más de un elemento la misma opción. En este caso, después del anterior. Podemos ver que logramos aplicar a estos porque los seleccioné a ambos al mismo tiempo con la tecla control. Bien. Ahora, ¿por qué dejé en pausa esto? El objetivo es, o la razón es porque aquí vamos a hacer una planificación de clics bastante elaborada. Lo que yo quiero es que salga hardware y software y luego se haga un énfasis en hardware para presentar conceptos o características acerca de hardware y conceptos y características acerca de software. Más adelante pues lo completaremos con algo más vistoso. Muy bien. Lo primero que deseo es, bueno, esto de aquí quiero que salga junto con la diapositiva, así que no le voy a poner ningún efecto de entrada. Pero voy a ponerle un efecto de entrada aquí, que podría ser aumentar. Y para que no se vea tan saturado de diferentes cosas, voy a poner el mismo efecto acá. Entonces podemos ver que sale 1 y 2, hardware y software. En este caso, yo quiero, en mi exposición, estoy planificando que salga la palabra servida en... Doy alguna introducción a algo y después de que haga un clic quiero que salga la palabra hardware y software. Por lo tanto le voy a poner esto. Al primer clic que salga hardware, pero inmediatamente salga la palabra software después del anterior. Así que se ponen 1. Aquí este 1 me indica que estos dos van a salir al primer clic. Me explico. Voy a iniciar la presentación. Vamos a pasar... Ahí está, hardware y software. Nuevamente, voy a hacerlo con Shift F5 para que se vaya directamente ahí. Sale la presentación. Me da tiempo a hacer alguna introducción o algo. Luego hago un primer clic y sale hardware e inmediatamente después software. Bien, ahora la idea es poner una serie de características de hardware y software. Para eso voy a insertar nuevamente un cuadro de texto. La idea siempre de una presentación, como les dije, no es no poner demasiado texto. Por lo tanto, se prefiere hacer listas con viñetas donde se pone características muy puntuales de lo que queremos exponer. Acuérdense, está muy mal llenar de texto una diapositiva. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en características muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué es el hardware? Es la parte física del computador. Otra característica pues que se le puede afirmar a hardware o como ejemplos podemos decir que son los circuitos y dispositivos. Además vamos a aclarar que es tangible, es decir, se lo puede ver o tocar. Perfecto. Ahora vamos a darle un tamaño adecuado. Así. Tal vez está muy grande. Bien. Un tamaño adecuado. Y tal vez nos convenga también ponerlo en un recuadro.
que me permita leerlo mucho mejor, que sea más legible. Listo. Tal vez un poquito más grande. Y ahí tenemos. Parte física del computador son los circuitos y dispositivos. Es tangible, se lo puede ver y tocar. Ahora bien, lo mismo vamos a hacer para software, así que vamos a copiar y pegar esto y ponemos en cambio los mismos tipos de características, pero para software. ¿Qué es el software? Son las instrucciones que maneja al computador, aplicaciones, sistemas operativos y datos. Es todo lo que se considera software. La característica principal es que es intangible. No se lo puede ver ni tocar. ¿Sí? Como sabremos, los software son simples instrucciones. Si ustedes agarran un disco duro, los destapan, por más esfuerzo que ustedes hagan, no pueden ver ni tocar al software. Lo que ustedes ven en el monitor no es el software, sino simplemente la interfaz que el software proyecta. Esto lo digo porque hay quienes dicen no, que el software sí se lo puede ver, pero no se lo puede tocar porque está dentro del monitor. Eso es un error grave porque el software no está dentro del monitor, el software está dentro del disco duro. Bueno, esa será una ocasión que la podríamos tener una discusión que la podremos tener en cualquier otro momento. Tenemos entonces aquí una organización de lo que es hardware y software. Como recordaremos, entra la palabra hardware, entra la palabra software. Ahora viene mi planificación de clics. ¿Qué quiero que suceda después? Quiero que la palabra hardware tenga un énfasis. Es importante para no generar confusión en ir agregando, de manera en el mismo orden que yo quiero que sucedan, ir agregando las animaciones, porque si no, después me voy a hacer un lío total con esas animaciones, sobre todo cuando tenemos muchas como las que vamos a tener aquí. ¿Qué dije que quería hacer? Pues agregar el énfasis al hardware. Por lo tanto, voy a ponerle agregar animación en este momento, es decir, al segundo clic. Voy a hacer que tambalee. De esa manera estaré indicando que voy a hablar del hardware. Y claro, voy a tener que esperar a un segundo clic para eso. Inmediatamente después de ese segundo clic quiero que aparezca el cuadro de fondo. Vamos a aparecer con un desvanecer. Pero si se dan cuenta aparece todo. ¿Qué tal si yo quiero ir diciendo parte por parte? Quiero como mantener el suspenso y que vaya diciendo parte por parte. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que se aplique la animación a cada elemento? Si ustedes ven, aquí tenemos una opción que dice opciones de efectos y me permite tratar la secuencia como en este caso por párrafo. De esa manera pues cada uno tendrá su propia secuencia. Y si ustedes pueden ver, al tercer clic dice que asoma el cuadro. Yo no quiero eso. Así que al número 3 nomás yo quiero que se haga después del anterior. Y ahí sí, pues al tercer clic aparecerá parte física del computador, al cuarto clic el siguiente y al quinto clic el siguiente. Después de que haya aparecido esta, quiero que ahora haga énfasis en software. Así que tendré esto. También quiero que se tambalee. E inmediatamente después quiero que con desvanecimiento aparezca lo siguiente. Acabo de cometer un error, voy a borrar esto. Muy bien, no seleccioné bien el objeto. Es con desvanecimiento. Perfecto. Asimismo voy a hacer que aparezca por párrafo. Y además voy a decir que el cuadro de fondo que representa el 7 aparezca después del anterior. De tal manera que hasta ahora ustedes pueden ver que tengo planificados 9 clics. ¿Cómo está funcionando esto hasta este momento? Con Shift F5 traigo la presentación y ustedes pueden ver. Aparecería el software. La computadora se divide en, hago un clic y me sale hardware y software. Me da tiempo a hacer una introducción o algo y inmediatamente con el siguiente clic me hace énfasis en software y me deja el cuadro listo para escribir. Explico acerca de qué es la parte física del computador. Digo que son los circuitos y dispositivos y aclaro que es tangible, se lo puede ver y tocar. Luego, al hacer el siguiente clic, me hará énfasis en software y estará listo para presentar eso. Hago siguiente y me dice, son las instrucciones, aplicaciones, sistemas operativos y datos, y luego me dice que es tangible.
Muy bien. Ahora, ¿podemos mejorar esto? Claro que sí, hay mucho por mejorar todavía. Antes de continuar, ¿qué tal si me equivoqué en el orden y resulta que esto está apareciendo antes de lo de acá y no quiero? Yo quiero que lo de acá aparezca más lo de acá. O cosas como, por ejemplo, no están ocurriendo en el tiempo que yo desearía porque soy perfeccionista y quiero que salga todo en el tiempo adecuado. En ese caso yo puedo abrir algo que se llama el panel de animación. En el panel de animación yo puedo ver el orden de los clics que están aquí en la diapositiva. Al primer clic sucede todo esto, al segundo clic sucede todo esto, al tercero sucede todo lo de acá. Pueden ver por los colores si se trata de una animación de entrada, de énfasis o salida. El color verde dice entrada, el color amarillo dice énfasis y el color rojo, que aún no lo usamos, sería salida. Estas barras que ustedes pueden ver aquí, que me permite cambiar el tamaño, esas barras hablan del tiempo que dura. Por ejemplo, si me parece que una animación está durando mucho tiempo, yo puedo mover esto para cambiar ese tiempo y hacerlo que dure exactamente lo que yo quiero. También, si por ejemplo esta animación no está saliendo en el momento que yo quiera, simplemente yo puedo hacer un arrastre y colocarla en el momento que yo quiera y de esa manera lo voy a ordenar exactamente para que la diapositiva haga lo que yo quiero y tenga una presentación excelente. ¿Qué le podemos agregar además de esto? Pues, ¿qué les parece si hacemos que este concepto se vaya y me ponga una imagen que me ilustre lo que el hardware significa? Y lo mismo para el software. Muy bien, lo primero que tenemos que tener entonces para eso es la imagen. Vamos a buscar en imágenes en línea algo con hardware. Acuérdense que también lo podemos hacer hardware. Recuerden que también lo podemos hacer a través de Google Drive, las imágenes de Google Drive que luego solo copiaríamos y pegaríamos aquí. Este dibujo me parece adecuado. Obviamente por cuestiones de tiempo no me pongo a buscar algo mucho más detallado, pero aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo por aquí. ¿Sí? Recuerden que si quiero dar toques artísticos, etcétera, puedo virarlo, tener más efectos. Bien, y vamos a decidir un estilo de imagen que me ayude. Bien, no se preocupen si parece esto que está sobremontado sobre el otro, de hecho lo está, que tenemos que ver como dijo el Doc Brown en Volver al Futuro, tenemos que ver la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo. Tenemos que ver el tiempo. Entonces, en la línea de tiempo, esto vamos a planificarlo para que se ponga cuando el de acá se haya ido. ¿Cómo hacemos eso? De esta manera. Vamos a hacer que todo este cuadro se vaya. Para hacer que se vaya, vamos otra vez a animaciones y le vamos a agregar un efecto de salir. Ah, por cierto, si los efectos que están aquí no me agrada ninguno y soy más minucioso y quiero ver muchas más cosas, pues también puedo hacer siempre algo como más efectos de entrada, más efectos de salida, donde me podrá ver ya clasificado un montón de efectos que, entre los que están por ejemplo llamativos, que me podrían llamar la atención para mi presentación. Por ejemplo, este haría que se vaya de esta manera. Agreguémoslo. Una vez que se va este, que sería el efecto número 10, que se van todos de una, querría que entre este. Y este va a entrar, digamos, con un zoom. Listo. Entonces yo quiero que este entre inmediatamente después de que salió el de acá. El de acá salió en la posición 10. En la posición 10, este va a entrar en la posición 11 después de la anterior. Estamos bien hasta allí. Muy bien. Lo mismo quiero que suceda acá. Primero voy a insertar pues el gráfico para software. Es un poquito más complicado decidir cuál sería un buen gráfico para software. Vamos a ver qué elementos me da al buscar una imagen con la palabra software. ¿Qué sería representativo de un software? Y en vista de que tengo poco tiempo, pues me parece que esto, ya que tiene las aplicaciones allí a la vista. Se ha insertado entonces y voy a ponerle de un tamaño adecuado, pues si soy un poco perfeccionista, la compararé con la otra imagen y veré que este más o menos es un tamaño adecuado.
y la pondré encima de lo que es las características del software. Le voy a dar el mismo efecto que tiene la otra y pues procederé a hacer lo mismo acá, que es decir, vamos a hacer que el cuadro de atrás se vaya con una animación de salida. Recuerdo que utilicé la animación de salida boomerang, que era un efecto llamativo, y para este vamos a utilizar la animación de entrada. Me parece que fue, bueno, no recuerdo muy bien, vamos a utilizar zoom era, perfecto. Ahora bien, este sale con el clic número 11 y al 12 saldría el de acá. No quiero que salga el clic 12, sino que quiero que salga inmediatamente después del anterior. Tendría esto sí. Bien. Vamos a ver entonces cómo me ha quedado mi presentación. Hago Shift F5 para esta diapositiva. Ya vimos que al hacer un clic sale Hardware, Software. Luego al hacer otro clic se añadió lo que es el énfasis en Hardware para poder ir viendo un clic. Vamos a ver aquí para que se observe cuando hago clic. Otro clic para son los circuitos, otro clic allí. Hago otro clic para el énfasis. Y por cada uno de los clics pues voy hablando acerca de cada una de las características. Ahora sí, al siguiente clic, ¿qué debería suceder? Se va esto y entra el ejemplo. Y me da tiempo de hablar. Miren, aquí tenemos ejemplos de lo que es hardware. Inmediatamente después sucede lo mismo con software y me dicen, bueno, aquí está el software, que son la representación de aplicaciones que están haciendo funcionar a la computadora. Para culminar esto, pues sería de buena educación insertar una diapositiva que deje claro que estoy terminando con la exposición. Voy a poner una diapositiva en blanco donde con un word art voy a decir simplemente un gracias por su atención. Apliquemos aquí pues lo que hemos aprendido. Vamos a ponerle un poquito ahí. ¿Qué tal si le hacemos una animación de rebote para entrar, pero que esta animación sea inmediatamente después del anterior y después de hacer un clic hagamos que se vaya? ¿Cómo lo hacemos? Pues agregamos una animación de salida en la que se va a reducir y girar y ahí acabaremos nuestra presentación. Veamos muy bien, entonces ha quedado lista nuestra presentación. ¿Cómo lo haríamos ya para el momento de nuestra exposición? En primer lugar, recordemos que está cumpliendo con las normas. No hay mucho texto, no tiene colores estridentes, todo se puede leer de una manera cómoda, se ha priorizado el uso de imágenes, etcétera. Todas las normas, que es lo más importante. ¿Y cómo debería ser pues nuestra presentación? Nuestra presentación debería empezar pues dando el saludo, etcétera. Nos presentamos, está el título en pantalla y cuando comenzamos a explicar pues comenzamos a dar aquí en primer lugar lo que es el concepto, la conceptualización, una buena apertura. Hablamos de eso. Recuerden que no debemos ponernos a leer lo que hemos escrito, no, sino ya debemos explicar y lo que está escrito simplemente es como un recordatorio tácito para los que están observando mi exposición. Acuérdense que es una ayuda. Entonces, para pasar a la siguiente diapositiva, que es nuestra diapositiva fuerte, decimos, ¿no? Se divide en, y hablamos, hardware y software. Entonces, esto me permite también hacer una pequeña introducción. Acuérdense que siempre en una exposición se prefiere que se hable de manera fluida, natural, demostrando que uno sabe lo que está diciendo. A continuación voy a hacer un siguiente clic y pues saldría el énfasis en hardware y me permite hablar que es la parte física del computador, que son los circuitos y dispositivos, que es tangible, que se lo puede ver y tocar, obviamente haciendo una acotación a cada uno de estos. Más adelante diré software, se hace un énfasis en que voy a hablar del software, hablo de cada una de las opciones que están aquí. Hemos aprovechado el hecho de que haya estas opciones de salida para en el mismo lugar, sin tener que cambiar de diapositiva, poner unos ejemplos visuales, que eso es importantísimo en una presentación. Siempre recurrir a ejemplos visuales, a ayudas visuales. Lo mismo con software.
Una vez que he concluido con eso, pues tendría la siguiente parte, que es gracias por su atención, y nos despedimos con un broche de oro haciendo que se vaya esto y fin de la presentación. Igualmente ha sido fin del video, espero que quede claro todo, muchas gracias por el día de hoy.